Saludos, yo soy David Basantes y este es tu podcast sobre interpretación de sueños. Y quiero el día de hoy, hablar sobre la falta de dependencia de Dios. En el capítulo anterior hablamos un poco de cuando la gente no desarrolla un don de interpretación de sueños y busca solo a una persona y esa persona queda saturada de requerimientos, ¿no? O también cuando por la misma razón solo existe un intérprete de sueños y esta persona quiere sentirse importante, ¿no es cierto?, por el don único que tiene y no quiere enseñar a otras personas y se siente útil solamente cuando está interpretando sueños, ¿no? Vimos de esa cosa. Ahora vamos a ver algo un poco parecido, pero en este capítulo vamos a ver lo que es la falta de dependencia de Dios. ¿Y a qué me refiero? Sí, hay gente que tiene el don de interpretación de sueños. Y este podcast es para estas personas, para ti. Si tú tienes el don de interpretación de sueños, lo has desarrollado, sea con el material que yo he compartido o con algún otro material, porque hay varios autores cristianos que han desarrollado este tema, ¿no? Entendamos que el don no es suficiente. Además del don, tú necesitas una permanente conexión con Dios mediante la oración. Hay personas que tienen el don, pero no tienen una vida de oración. También es necesaria la lectura bíblica y una vida en comunidad cristiana. Esto quiere decir en sujeción y cobertura con los líderes de la iglesia y también en comunión con los hermanos de la iglesia en cosas tan básicas como, por ejemplo, salir a comer juntos, conversar, pasar buenos tiempos con los hermanos en la iglesia, ¿sí? Entonces hay personas que empiezan a desarrollar un don espiritual y se vuelven místicos, ¿no? Y número uno, cortan la comunión, las actividades básicas inclusive de diversión de la iglesia porque no es tan espiritual, ¿no? O también dejan de orar, dejan de leer la Biblia, se quieren ir de la iglesia o quieren ser, como se dice vulgarmente aquí en Ecuador, ¿no?, la divina papaya, porque tienen un don, pero el don no es suficiente, solo el don no es suficiente. Cuando empiezas a usar tus dones espirituales, pero descuidas la oración, la Biblia o la iglesia, empiezas a tratar de ser independiente de Dios. Cuidado con tener un don y cortar la dependencia de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas personas desarrollan un don espiritual y sin embargo quieren ser independientes de Dios. Una de las primeras causas para la falta de dependencia de Dios es el orgullo, el ego, el egocentrismo. Creemos que podemos usar nuestros dones espirituales a criterio personal sin necesidad de cultivar el carácter de Dios en nosotros. El orgullo siempre será la razón número uno para la falta de dependencia de Dios. Nos queremos desconectar de Dios por causa del orgullo. En algunos casos también existe una falta de disciplina espiritual. ¿Qué es esto? Es mantener una vida de oración, de lectura bíblica y de pertenencia a la iglesia local. Todo esto requiere tiempo y también planificación. Que planifiques tu vida, horarios, ¿no? Que tú destines tiempo para este tipo de cosas, según una agenda. Muchas veces necesitamos renunciar a otras actividades o bien levantarnos más temprano, dormir menos o reducir el tiempo de otras actividades para poder dedicarle tiempo a la vida espiritual. Esto requiere compromiso, disciplina y constancia. Y además del orgullo, también la falta de disciplina puede ser una causa importante para que la gente se vuelva independiente de Dios. Sí, porque vivir una vida de dependencia a Dios, de conexión a Dios, requiere disciplina. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene esta conexión de dependencia de Dios? En la mentalidad del sábelo todo, o del llanero solitario o del superhéroe, existe esta sensación de ser independiente. Entonces, si tú vives solo usando un don sobrenatural, pero no vives dependiente de Dios, te vuelves un sábelotodo, un llanero solitario, un superhéroe, o como dicen también por ahí, un estrellita
¿no? Piensas que tú eres el escogido, el elegido para resolver problemas mediante tu don y ni siquiera oras antes de actuar, ni usar tu don. Eso es una cosa que John Paul Jackson decía, que una señal de que estás perdiendo tu conexión con Dios es que usas tu don en automático sin orar. ¿Sí? Y a veces algunas personas pueden decir, oh, ¿por qué tengo que estar orando a cada rato, no? Pero es tan delicado el uso de dones espirituales, de dones sobrenaturales, por varias razones, que siempre debes orar antes de usar un don. ¿Sí? El resultado de usar tus dones sin estar conectado a Dios es básicamente un fracaso total. En el caso de la interpretación de sueños, básicamente no podrás interpretar. Sí, perdón. O bien podrás interpretar a medias ciertas partes, pero en otras partes el entendimiento será oscurecido. A veces incluso podrás interpretar todo correctamente, pero a la hora de transmitir el mensaje no encontrarás las palabras sabias para decirlo y podrás terminar lastimando el corazón de las personas en lugar de edificarlas. Entonces, a ver, el proceso de interpretación de sueños consiste primero en escuchar o leer lo que alguien soñó. Luego analizarlo y con revelación del Espíritu Santo entender el mensaje y luego traducirlo a un lenguaje que la persona pueda entenderlo. Son varias cosas que requieren habilidad y ayuda de Dios, ¿no? Entonces, ha pasado, a mí me ha pasado. John Paul Jackson en su curso lo dice. Muchas veces empiezas en automático a hacer esta actividad y puede ser que lo logres y llegas a descifrar el significado del sueño hasta el último momento y el rato que lo vas a decir a la gente, lo dices de la peor manera, en las peores palabras. Y en lugar de ser una bendición de revelación, terminas lastimando a las personas. Ay, ay, ay. Eso sucede por no orar, por entrar a usar tu don sin conectarte con el Espíritu Santo. Soluciones. ¿Qué podemos hacer para resolver o solucionar esto? Número 1, pues primero cultiva de manera permanente una vida de dependencia de Dios mediante la oración, la lectura bíblica y la pertenencia a una iglesia local. O sea, pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿No? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu conexión a una iglesia local? ¿Sí? A veces esta conversación la he tenido con muchos cristianos durante muchos años y es tan fácil perder, perder la noción de la vida de oración. A veces hago esta pregunta y las personas dicen, wow, llevo 6 meses sin orar, llevo 3 años sin leer la Biblia, no me congrego 5 años. Así como que, wow, no te das cuenta en qué momento te desconectaste. ¿Sí? Punto número 2, rinde cuentas, la rendición de cuentas. Muchos adultos odian rendir cuentas porque creen que esto es para la gente inmadura, es infantil, que un adulto no tiene por qué rendir cuentas a nadie, que si es que rindes cuentas en la iglesia ellos te controlan o cosas por el estilo. Pero es necesario encontrar un líder o un grupo de amigos cristianos maduros que vean tu comportamiento y el uso de tu don y que puedas tú tener la apertura y ellos también tener la apertura para poder darte observaciones e incluso corregirte si notan en ti algo incorrecto, actitudes inmaduras o desviaciones de la sana doctrina, porque lo más probable que va a suceder si tú empiezas a usar dones sobrenaturales, pero tú descuidas la conexión con Dios, es que vas a caer en falsas doctrinas. Sí o sí, eso va a suceder. ¿Sí? Porque por varias razones, las personas que tienen dones sobrenaturales luego quieren aprobación, caen en el orgullo y cosas por el estilo. Y de pronto la Biblia empieza a confrontar esas cosas y esas personas a veces no quieren cambiar, entonces empiezan a torcer las escrituras. A veces quieren cobrar, quieren tener una ganancia por el uso del don.
¿sí? Algo que está expresamente condenado en la Biblia. No puedes comprar el don de Dios con dinero. Eso quiso hacer un mago, un brujo en el Nuevo Testamento con los apóstoles. No, eso no se hace. Entonces, para no caer en esas cosas, es necesario que tú puedas rendir cuentas y que te abras, abrirnos, ¿no? Abrirnos y que las personas más maduras en la fe puedan ver nuestra conducta y podernos corregir, hacernos observaciones, ¿sí? Bien, yo creo que hemos topado los problemas más importantes y ahora sí, como había prometido, en el próximo capítulo vamos a estar hablando sobre el desconocimiento de los símbolos, desconocimiento sobre las metáforas y las metodologías de interpretación. Quizá este podcast que viene, el número 10, el último, va a ser súper revelador. Entonces nos vemos, bye bye.